Esto es algo que puede haber sucedido hace 150 años o más. Parecería un ritual muy íntimo y secreto, pero nada puede permanecer oculto durante mucho tiempo. Hoy quedan las huellas de su paso por esta ciudad. Los restos encontrados hablan de su existencia, y la misión de un arqueólogo es sacar a la luz momentos poco conocidos de nuestra historia. Solo hay que cavar debajo de nuestros pies para saber dónde está oculta la Buenos Aires negra. Esta es la Plaza Roberto Arlt. Antiguamente acá había una cofradía que enterraba en este lugar como cementerio a los pobres, a los esclavos, a los que no tenían otro lugar donde ser enterrados. Toda esta zona fue la que trabajamos durante bastante tiempo, hace unos años, y que nos dio resultados insólitos sobre la esclavitud en Buenos Aires. Encontramos cerámicas y muchos otros objetos más, tanto del hospital que hubo acá hasta 1960 y tantos, como objetos de la población afro. Pero entonces había mucha población afroamericana en Buenos Aires. Entre 3 y 4 de cada 10 habitantes eran negros o descendientes. Fue hace muchos años, en una fría mañana de invierno en los lagos de Palermo, cerca del caserón de Rosas. Encontramos algo que nos llenó de temor por no saber qué era. ¿Qué significaba? ¿A quién pertenecía? Si era parte de un acto de brujería o un rito que iba más allá de nuestro conocimiento. ¿Cómo había llegado eso ahí? La verdad, un misterio. Un muñeco vudú de Buenos Aires. Puede parecer increíble, casi insólito, que este tipo de objetos se encuentren en la ciudad, pero esto proviene de una excavación hecha sobre uno de los lagos de Palermo, y ahí encontramos este muñeco, parte de un ritual totalmente africano, posiblemente hecho por afroargentinos, que fueron parte fundamental de la población de esta ciudad a lo largo de 400 años. Y este objeto en particular no solo es un muñeco vudú, sino que además fue matado. Se le clavó una espina de hueso sobre el corazón en el más claro ritual afro. Gracias. Daniel, perdóname, pero ¿no te parece que estás un poquito grande para ese tipo de lecturas? Mirá, es cierto, pero vos sabés que es muy interesante volver a ver qué es lo que leíamos y qué es lo que estudiábamos hace algunos años sobre la población afro. Cuando íbamos al colegio nos contaban siempre que había una negrita mazamorrera, el sereno que cantaba a las 10 andado y serena. En los actos escolares, mucho tiempo después, se transformaron en personajes absolutamente secundarios, sin entender
la importancia y la significación que tuvo esta población para Buenos Aires. ¿Será muy difícil dar cuenta de que la población afroamericana desempeñó un rol muy importante en nuestra historia? La mayoría de los esclavos que eran introducidos en el Río de la Plata venían de varios países africanos, como Senegal, el Congo, Guinea, Luanda, Camerún y Gambia. Pero es imposible comprobar cuántos ingresaban por la vía ilegal del contrabando, así como también es difícil determinar su origen. Yo que venía pensando, este tema de los esclavos, de los afroamericanos, ¿hay posibilidades de saber con cierta exactitud cuántos llegaron a América? Trabajé el censo de 1810 y me da para la ciudad de Buenos Aires aproximadamente un 30% de la población. Este es el dato que da el censo, pero los extranjeros que llegan, básicamente los que llegan con las invasiones inglesas, dicen que lo que dice el censo no es cierto, es decir, que solo un quinto de la población de Buenos Aires es blanca y el resto son mezclados. Hay que diferenciar en todo este tema de los esclavos entre lo que era una cabeza de negro de lo que era una pieza de indias. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Una pieza de india es un modelo ideal de lo que era un negro, de lo que era un esclavo. La cabeza es lo que venía, lo que llegaba, que era la realidad, que era diferente. ¿Pero qué condiciones o qué cosas se buscaban en el esclavo para establecer cuál era el ideal? Y bueno, mirá, que fuera una persona joven, no más de 30, más de 15, 1,70 m, buena complexión física, que no tuviera enfermedades que se vieran, digamos, nada que se exteriorice, simplemente que estuviera bien. Mercancías. Terrible, terrible, es como comprar un caballo hoy mirándole cómo está la dentadura, es monstruoso. En un barril como este se hacía lo que se llamaba el palmeo, que era la forma para medir estas piezas de indias. ¿Y qué se esperaba? O sea, ¿cuál era el esclavo con condiciones óptimas para ser considerado una pieza de indias? Se paraba acá arriba, lo medían y tenía, delante de los que lo podían llegar a comprar, y tenía que reunir una serie de condiciones físicas. Ahora, por ejemplo, si un esclavo negro no cumplía el ideal de este sistema del palmeo, me imagino que tampoco sería descartado o se vendería por menos, tal vez. No, si era discapacitado, le faltaba un brazo, tenía una enfermedad o cualquier otra cosa, a nadie le importaba. Lo que se hacía era se sumaba, suponete un anciano, un niño y un discapacitado, y eso te armaba una unidad de esclavo ideal, y eso tenía un precio como paquete. Muchos esclavos venían desde África con la marca de la empresa negrera en la piel. A los barcos que los traían se los llamaba tumbeiros, que significa enterratorios. Permanecían unos 2 meses allí en las bodegas, sin baño, sin agua, sin ducha, sin privacidad de ningún tipo. En la bodega las personas viajaban engrilladas y solo podían estar acostadas o sentadas, teniendo menos espacio y oxígeno. Cuando llegaban a destino, las empresas o asientos como la Real Compañía de Guinea, de Francia o la Compañía Inglesa concentraban a los negros en una especie de inmensa fábrica o galpón donde se los preparaba para la venta. Los franceses tenían sus barracas en lo que hoy es Parque Lezama. En cambio, el mercado de los ingleses estaba ubicado donde hoy está la Plaza San Martín, en Retiro. Viajaba la misma cantidad de pasajeros que entran hoy en 10 micros, alrededor de 350 personas. Permanecieron unos 2 meses en las bodegas. Todo esto favorecía el estallido de epidemias. Muchos esclavos llegaban enfermos, y eso cuando tenían suerte, porque como era la costumbre, si se les descubría alguna enfermedad, eran arrojados al mar sin contemplaciones.
De los 10 millones aproximadamente de negros ingresados a la fuerza en América, murieron unos 4 millones, en lo que podemos denominar como uno de los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Javelson, quiero que entremos a esta casa. ¿Y qué tiene de especial? Mira, con un poco de imaginación podría funcionar como una máquina del tiempo. Trata de imaginarte quiénes hacían las tareas domésticas en la época colonial en un lugar así. Y las mujeres. Mujeres y además esclavas. Ellas tenían a su cargo todas las tareas domésticas de la casa. La limpieza, el planchado, eran lavanderas en el río, pero además de todo eso eran expertas cocineras. Hacían buñuelos, pastelitos, tortas, bueno, empanadas, todas las comidas que te puedas imaginar. Los hombres también eran esclavos domésticos, pero además muchas veces iban a trabajar fuera de la casa de sus amos a cambio de un jornal que era para el amo. Pero en sus tiempos libres, cuando los tenía, podía trabajar para reunir un dinero para él, que se llamaba el peculio, que era una suma con la cual podía el esclavo aspirar en algún momento a comprar su libertad. Para incentivarlos tienen que pagar ese jornal, darles el jornal, pero para incentivarlos les dicen, bueno, del jornal que ustedes están cobrando yo les voy a guardar un 10%, por ejemplo. Y con eso ellos compraban su propia libertad. Es decir, a veces no llegaban a vivir tanto como para comprarla, pero más aún, inclusive a veces se vendían a posteriori, dice, vendo la mitad del esclavo porque la otra mitad es propiedad de él mismo, porque ya se ha venido comprando. La arqueología, como campo del conocimiento científico, trabaja siempre y exclusivamente con objetos materiales, lo que las sociedades descartaron a lo largo del tiempo y hoy encontramos en los pozos de basura, en los rellenos. Esos objetos, esa basura nos habla, nos dice cosas, nos transmite mensajes. Y una de las cosas fantásticas que nos dicen son las diferencias sociales, las diferencias de clase, las diferencias entre ciertos grupos que tenían capacidad de adquirir cosas y otros que no. En este caso, por ejemplo, las pipas. Esta es la típica pipa de caolín, una sustancia muy frágil que solo se podía fumar en ocio, es decir, sin hacer nada y usando las dos manos. Eso quiere decir que la fumaba el patrón de la casa. En cambio, la población afroporteña, la población negra, lo que utilizaba eran unas pequeñas cazoletas con un palito hueco que valía centavos, prácticamente ningún valor, ni siquiera como para que el patrón se la quite. Esto era lo que nosotros hoy llamamos las pipas que utilizaban los esclavos de Buenos Aires. La historia militar reserva pocas páginas de gloria para los soldados negros, pero lo cierto es que a partir de 1810 su presencia en el ejército fue continua y sistemática. Compañías enteras de afroamericanos murieron de forma masiva en las guerras de la independencia. Los pocos que sobrevivieron no fueron reintegrados a la vida civil. Se los incorporó casi de inmediato en los ejércitos que participaron en la guerra contra el Brasil. Y así fue también como participaron de los conflictos internos entre unitarios y federales, y se convirtieron en una pieza decisiva en la guerra de la Triple Alianza. La cuestión es que su aporte no fue debidamente reconocido por nuestra historia, salvo escasas excepciones, como el del cabo Antonio Ruiz, más conocido como el Negro Falucho. Y Carolina, ¿vos qué sabés del tema del Negro Falucho? Mira, Falucho fue un esclavo negro cuya historia se hizo conocida por un relato de Bartolomé Mitre en su historia sobre San Martín. Mitre contó ahí que cuando se produjo la sublevación del regimiento del Río de la Plata en el Callao en 1824, Falucho fue uno de los sublevados y que lo fusilaron al pie de la bandera española por negarse a rendirle honores a esa bandera, ¿no? Y parece que murió gritando ¡Viva Buenos Aires! Sí, pero estoy seguro que no fue el único afroamericano que luchó en la independencia. En las guerras de independencia participaron muchísimos negros, tanto esclavos como libres, no solamente por el apoyo a la causa patriota,
sino también porque en el caso de los esclavos, participar en las guerras, en caso de que sobrevivieran a las batallas, era una forma de obtener su libertad. Exactamente ese era el problema, que en los ejércitos, tanto de la independencia como de la guerra contra el Paraguay, no era lo mismo los batallones de blancos que los batallones de negros. Unos iban más al frente que los otros, unos morían como carne de cañón mucho más que los otros. En el ejército de los Andes, los negros formaban batallones separados de los blancos. Pero además después también participaron en las guerras civiles, ¿no? En las tropas de los caudillos, tanto unitarios como federales, había muchísimos afroamericanos. San Martín opinaba que los blancos de estas regiones no sirven para la infantería. Es decir, él específicamente necesitaba o prefería los soldados negros en infantería y en artillería. ¿Qué es ese bastón? ¿Lo encontraste acá? Sí, mira, pensar que hace un siglo, un poquito más de un siglo, con un bastón como este, yo estaría organizando un entierro afro, probablemente de un esclavo, en esta misma plaza. Si en este lugar era enterrada la población afroamericana, ¿en qué lugar de la ciudad vivían? No muy lejos de acá, vamos. Estamos llegando a lo que se llamaba antiguamente el barrio del Tambor. Era una zona que tenía, según muchos, el 100% de la población negra, afro. Es que a fines del periodo colonial y durante buena parte del siglo XIX, en los barrios del Tambor vivía tanto la población negra libre de la ciudad como muchos esclavos que por la noche los dejaban ir a sus viviendas urbanas. Y además se llamaban del Tambor porque ese era el instrumento favorito de los afroamericanos. Ocupaba desde parte de San Telmo, Barracas, parte de La Boca que estaba en formación, Concepción, Montserrat, sí, buena parte de lo que es hoy la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Las fiestas que se organizaban en los barrios del Tambor se hacían con el fin de divertirse, de festejar, de practicar ceremonias rituales, pero a su vez les permitían a los afroamericanos juntar dinero como para solventar los gastos de los enfermos e inclusive colaborar para la compra de la libertad. Inclusive esas cofradías que tenían fines rituales muchas veces se hacían en torno de la figura de algún santo que fuera particularmente adorado o incluso de una virgen. Las fiestas organizadas en los barrios del Tambor, además de tener como fin la diversión o practicar ceremonias rituales, se hacían para juntar dinero, solventar los gastos que ocasionaban estos festejos y para comprar la libertad. Se formaron así las cofradías, que son agrupaciones creadas en torno a la figura de un santo o de una virgen para adorarla. Estas cofradías también servían para tenerlos controlados. Algunos de los santos preferidos por los negros eran San Baltasar, en La Piedad, y en alusión al Rey Mago, o San Nicolás, cuyo nombre designaba un barrio negro. La iglesia de San Nicolás estaba en donde está hoy el obelisco. También otra de las cofradías importantes respondía a San Benito de Palermo. Bueno, por lo visto llegamos al barrio del Tambor. Esa zona se llamaba del Tambor o del Mondongo. ¿Por qué Mondongo? Porque comúnmente les daban las vísceras de los animales para comer. Y de tambor porque tocaban el tambor. Pero eso está muy bien relatado en el matadero de Echeverría, donde le tiran a las esclavas, están allí las vísceras de los animales y ellas corren a recogerlas, ¿no? Es un relato muy horrible, pero real.
Las achuras eran la comida habitual de la población afro porque era lo que se regalaba en los mercados. La morcilla se preparaba simplemente con la sangre y lo que había metiéndolo dentro de un chinchulino, dentro de un intestino. Lo importante era que se arreglaban para darle el mejor sabor posible a lo que comían. Ah, mira qué bueno. Gracias. Sabés que en platos como estos encontramos en las excavaciones símbolos religiosos africanos. ¿Qué significaban esos símbolos? En general está representado el bacongo, que es una especie de cruz que muestra la resistencia que tenía esta población oprimida ante los dominadores, ante los amos, ante la población blanca que comía en esos mismos platos, usaba las ollas sin saber que lo que tenía representado era un símbolo de dominación. ¿Me pasás la sal, por favor? No, la sal hay que apoyarla. Es que yo la tengo que sacar al revés. Ah, bueno. A ver. Sí, ¿podés? Sí. 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 Estos restos materiales que encontramos en la arqueología, estos desperdicios de la sociedad, nos permiten entender entonces las diferencias sociales de objetos importados ingleses en materiales y dibujos ornamentales a veces maravillosos y la simple cerámica hecha a mano que tenía un esclavo, objetos muy sencillos y muy modestos. Esta vasija tan interesante, esta vasija afro o afro-argentina, afroamericana, la encontramos en la Plaza Roberto Arlt, dentro de una de las grandes cisternas que había ahí. Y en el mismo lugar encontramos una serie de pequeñas piedras que la población esclava utilizaba en sus mejores tradiciones africanas para adivinar el futuro, para saber qué es lo que les iba a ocurrir. Son los mejores símbolos de toda una forma religiosa, una manera de enfrentar la vida, una forma de pensar que nos resulta inimaginable ante pequeñas piedrecitas. La Asamblea General Constituyente de 1813, que es la primera asamblea de la Revolución, dicta la Ley de Libertad de Vientres. Pero como para evitar un rechazo unánime de los dueños de esclavos, un mes después dicta un reglamento por el cual los hijos nacidos de madres esclavas tenían que permanecer en la casa del amo de sus madres hasta los 20 años si eran varones y hasta los 16 si eran mujeres y además desempeñándose en la servidumbre, ¿no? Y después encima tenían que pagar un monto mensual hasta el momento de su liberación. En realidad, hasta 1853, con la Constitución Nacional, no hay una abolición real de la esclavitud. Libres o no, la realidad es que la población negra se fue diezmando rápidamente. En primer lugar, la suspensión de la trata, de la llegada de barcos con chicos jóvenes esclavos. Y después, enfermedades, fiebre amarilla, guerras, mortandades, en fin. Y a lo cual hay que sumarle el blanqueo. El blanqueo en realidad es algo natural, ¿no?, de las diferentes etnias que viven en una misma sociedad y que tienden a mestizarse. Pero en el caso de las afroargentinas, también de alguna manera, y en algunos casos, era una estrategia, ¿no?, tener hijos con blancos justamente para que pudieran acceder a un mejor nivel de vida y a un mayor estatus social. Todos estos factores producen una reducción muy fuerte de la población afro. Actualmente hay un grupo de investigadores que sostienen que en realidad lo que ocurrió es que la población negra no desapareció, ¿no?, sino lo que se dio es un proceso de invisibilización de sus raíces étnicas y culturales
tanto desde el Estado como desde el discurso de la sociedad blanca, ¿no? Y que en realidad lo que ocurre es que esa población negra se ha ido mestizando, mezclando con los demás grupos étnicos que conforman la Argentina y que siguen, por lo tanto, vigentes en el presente. Muchos aspectos de la cultura afroargentina sobreviven hasta hoy y se pueden encontrar fácilmente en nuestra habla popular. Palabras como mondongo, ronda, arrorró, milonga, samba, mina o mucama son 100% de origen africano. Daniel, por todo lo que estuvimos investigando, podríamos decir de alguna manera que la población afroamericana dejó un legado muy importante en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, es que construir una nación significa fundamentalmente decidir quién está dentro y quién está fuera de ese país. Significa separar y seleccionar. Y bueno, a los afroargentinos les tocó quedarse afuera. Ahora, estaba pensando algo muy paradójico, ¿no? Por ejemplo, esto que decías vos de la construcción de la nación. La marcha de San Lorenzo, que es un emblema de la construcción de la nación argentina, fue compuesta, o sea, la melodía fue compuesta por un hijo de esclavos, Cayetano Silva, o sea, por un afroargentino. Y eso seguro que los chicos en los actos escolares no lo saben o no se los enseñan. Bueno, cuando lo recibieron a San Martín, recibieron los restos repatriados para enterrarlo, la música también la había compuesto un ex esclavo negro. Y lo interesante, lo lindo es que cuando los chicos hoy todavía bailan la ronda, catonga y todos estos juegos, no saben que en realidad son antiquísimas ceremonias de la población afroargentina que se fueron transmitiendo y que hoy son juegos infantiles. Es increíble que todavía hoy la cultura afro esté tan embebida en nuestra forma de ser como porteños y como argentinos, que sea parte fundamental de nuestra identidad y que no lo sepamos. Por más que se haya vuelto prácticamente invisible, no se puede imaginar nuestra ciudad sin la presencia africana. Basta con dar una rápida mirada para notar cómo los ecos de la Buenos Aires negra persisten en nuestro idioma, en nuestra música, en nuestras comidas y hasta en nuestros juegos. Tal vez sea hora de que empecemos a escribir nuestra historia con todos sus colores, rituales y sonidos, de entender que ya no hay que buscar las raíces afro en el color de la piel, que detrás de muchos apellidos europeos, de muchos rostros pálidos y sonrosados, aún permanece vivo un pasado de cadenas y tambores. Muy impresionante, la muerte del animal, la sangre, ¿no? Todo ese proceso que es muy impresionante si lo pensamos. El jurado empieza a recibir los miles de muertos de la fiebre amarilla. Mira, acá tengo precisamente las fotos de una excavación que hice en 1997 de la